Bienvenidos mis preciosos, mis preciosas, vamos a entrar en Shabbat en este mismo instante, estamos adentrándonos ya porque ya es el atardecer, ya está anocheciendo, ¿verdad? Y para que la primera no se haga esperar, pues vamos a trasladarles la primera joya que tiene Elohim para nosotros. No es que, digamos, salga de nosotros de una manera innata, sino que es que la tiene Elohim para nosotros y nosotros solo tenemos que tomarla. Decirles que precisamente el hombre es creado en la tarde. Dice, y fue la tarde y la mañana el sexto día. De manera que el hombre es creado durante la noche. Siempre hemos visto, ¿no? O nos hemos imaginado la creación de Adán durante el día, a plena luz del día, pero no fue así. Fue durante la tarde que es noche. Entonces, y así es el día hebreo, que por cierto es un mensaje que apoya al último de introducción al pensamiento hebreo que hemos grabado, que grabamos el otro día, que enriquece también el entendimiento hebreo el hecho de que el día empieza con la noche, con lo cual lo peor por descarte es eliminado, digamos, y lo que queda, donde se ve, donde se goza, donde se vive es en lo que es la mañana, ¿verdad? Y esto de por sí es una profecía tremenda, ¿verdad? Porque el hombre había de vivir su periodo de oscuridad y de oscurantismo, pero iba a la luz, iba a venir a la hora, al cabo de esa edad oscurantista, de esa creación que le iba a tocar lidiar oscura, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el hombre se tiene que desarrollar, es decir, el hombre proféticamente se ha intentado desarrollar en medio de una oscuridad tremenda, pavorosa, pero donde quiere llevarnos Elohim después de la creación es a una creación que nos sirva de formación, y cuando ya hemos sido formados nos traslada ¿qué? Al mundo de la Or, al mundo de la luz. De eso habla Shaul Pablo, ¿verdad? Hemos sido trasladados, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz, a su Or, a su luz admirable. Pues ese es el proceso, ¿verdad? Bueno, eso para no hacer esperar a los que se deleitan en la palabra de poder, porque hoy va a ser uno de esos Shabbat que nos vamos a morder los labios del placer de elucidar y de dilucidar la bellísima, la todopoderosa palabra de poder, ¿verdad? La todopoderosa carta de amor que nos tiene nuestro Mashiach. Vamos a comenzar ya entrando en Lucas 14, New Living Translation o Nueva Traducción Viviente, capítulo 14, del verso 22, vamos a estar leyendo, porque esta es la parte 3 que hacemos del capítulo 14 de Lucas, Lucas 14, 22 hasta el final de Lucas, del capítulo 14. Dice así, dice, después de hacerlo, recuerden lo que estuvimos hablando el Shabbat pasado, le ordena el dueño de la casa que fuera a las calles, dice aquí, a las calles y a los callejones de la ciudad, e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos, toda vez que ya estos pobres, lisiados, cojos, habían aprendido a valorarse, porque los primeros lisiados no valían para ni siquiera ser invitados, porque rehusaron. ¿Por qué? Porque estaban acomplejados. Ahora, estos últimos de las postrimerías del siglo, a los que se les sale a llamar, estos ya no son acomplejados, ¿verdad? Porque pueden oír, pueden escuchar a lo que son llamados, tienen un nivel, una frecuencia alta, ¿verdad? Por el proceso del desarrollo de la profecía gradual a lo largo del tiempo. Claro, no iba a ser lo mismo los salidos recién del Sinaí que todos estos siglos y milenios después de un trato en el que se ha desvelado gradualmente el Ruach Elohim, el espíritu de Elohim para con el hombre, ¿verdad? Y al final se ha mostrado, ¿verdad?, que
pues lo que es Elohim, ¿verdad? En el hombre, en el ser humano. Entonces, vamos a estar desde el verso 22 ya, dice, después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, verso 23, ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, ¿verdad? Eso de ve detrás de los arbustos se invita, detrás de los arbustos hemos visto todos en las comedias, ¿verdad? Los de las gabardinas, ¿verdad? Que se abrían la gabardina detrás de los arbustos, ¿verdad? Pues incluso a esos, digamos, a punto de enloquecer, ¿verdad? Detrás de los arbustos. Dice, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Verso 24, pues ninguno de mis primeros invitados, los del Sinaí, que murieron en el desierto, toda aquella generación, a excepción de Josué y Caleb, y Moshe, que fue capaz de ascender al monte Nebo, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Los primeros invitados. Ahora, vamos a estar hablando de lo que es lo primero. Esos primeros invitados fueron, podríamos centrarlo en el término primitivos. Los primitivos invitados, ninguno de ellos probará ni una migaja de mi banquete. Nos dice en profecía aquí en la parábola nuestro Mashiach. Verso 25. Una gran multitud seguía a Yahshua. Él se dio la vuelta y les dijo, verso 26, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Ahora vamos a ver. A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Verso 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Verso 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti, ¿verdad? A excepción en América, que es la regla común. Entonces dirán en el verso 30, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Verso 31, ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Verso 32. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Verso 34. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Verso 35 y último. La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Bueno, esto es maravilloso. Para un entendimiento religioso, maravilloso. Nos quedábamos absortos y también deleitándonos, ¿por qué no?, en esta palabra de la traducción, digamos, normalizada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto lo pudimos decir también usted y yo, porque son palabras comunes. Por lo tanto, ahí encontramos el hecho subyacente de que Mashiach, digamos, quebraba limitaciones, altares idolátricos a cada palabra que decía, a cada concepto que enlazaba,
a cada metáfora que traía a colación. Era impresionante. Entonces, esto que acabamos de leer lo pudimos decir también usted y yo, si no en el siglo hace 2000 años, sí ahora, ¿verdad? Pero resulta que lo que dice nuestro Mashiach en verdad en estos versos, nosotros no lo hubiéramos dicho ni hace 2000 años ni ahora, porque lo que va a decir, lo que va a expresarnos en el día de hoy es realmente rompe todos los esquemas y va a hacer diana al corazón y a la profundidad del alma de las personas. Dice así, verso 22. Esto lo vemos nosotros palabra por palabra con los mejores medios que hay hoy en día, siglo XXI. Aprovechando esos medios es como la joya que hemos sacado antes a colación. Esto es cuestión de cogerlo. Está ahí. Son regalos de Elohim, solo tenemos que valorarnos a nosotros mismos, no acomplejarnos como hicieron los del Sinaí, los primitivos, no acomplejarnos y tomar lo que Mashiach quiere para nosotros. Entonces dice así, dice verso 22, dice, y le dijo el sirviente a su señor, se ha hecho como tú mandaste y tendrás tu habitación de aquí en adelante. Se ha hecho como tú mandaste. ¿Qué cosa? Salir por las calles y los callejones y hablar para una generación que ya no va a estar acomplejada o entre la que ya no va a haber gente acomplejada. Ridiculilla. Ya va a haber una amada, digamos, en estos términos proféticos, empoderada. Ahora, dice que se ha hecho como tú mandaste y de aquí en adelante, ¿qué pasará? Amo de la casa, que tendrás tu habitación de aquí en adelante. Y esto se refleja también en Efesios 2:22. 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, habla de habitación, de habitabilidad, para morada, para habitación, para casa, de Elohim en el Ruach. Es una casa en el Ruach, ¿verdad? Es un templo. Ahora, esto lo entendieron mejores los que hacían trabajos de campo para meterse en la psique de las personas. Entendían que dentro del ser humano hay un templo, porque todo lo orgánico responde a ser reflejo de lo material y todo dentro de un campo. Dentro del campo mental está, digamos, reflejado, ambas cosas son reflejo, lo material de lo mental y lo mental de lo material. Entonces, el templo iba a ser, al fin y a la postre, si en el tabernáculo, en el Mishkan del llamado Antiguo Testamento, del templo de Moshe, de la casa portátil, de la Ohel Moed, de la tienda, si eso era físico, pues con el desarrollo y con el historicismo profético, al final iba a acabar en este punto. Teníamos que ser edificados como un templo. Eso era el objeto del templo, de que Elohim morara con el ser humano. Esto quien no quiera verlo y quien quiera retroceder al primitivismo, pues allá él, pero esta es la desvelación. En quien vosotros también sois, por eso, queridos amigos, queridas amigas, preciosos y preciosas de Elohim, por eso hay quien todavía está esperando, porque como piensan primitivamente, piensan todavía que tiene que haber un tercer templo, que se siente el anticristo, que lo saque de allí a porrazos el Mashiach y todo eso. Claro, es que con un entendimiento de primitivos no puedes entender las cosas como son. Entonces, no te sirve de nada todo el historicismo profético que se ha ido desarrollando, ¿verdad? Porque no has puesto atención. Entonces, el punto era este, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach, en el Espíritu. Ahora, cuando hablamos de Espíritu, hablamos de coherencia. Esto ya lo vamos a ver. Cada vez que hablamos de Espíritu, Ruach, hablamos de coherencia. Por cierto,
que se me ha pasado la introducción, pero la vamos a dar a continuación. Posiblemente al final del mensaje vamos a insertar la introducción. O si no, Melanie, ¿quieres traerme la pizarra que está ahí en la cocina, por favor? Entonces, todos esos que entienden de una manera primitivista, ritualista, templocéntrica la escritura, pues se engloban esos y otros más añadidos que entran en otro tipo de contradicciones, pero todos se pueden englobar en un marco de discursos contradictorios. Los discursos contradictorios, señoras y señores, solo satisfacen a los irracionales. Ahora vamos a ver que lo irracional es precisamente la noche que tiene que ser desbancada para una creación nueva, para llegar a la mañana. Esa irracionalidad tiene que salir de circulación. Pero en esa irracionalidad se satisfacen. ¿Hay gente que se satisface en la irracionalidad? No. La irracionalidad, los mensajes contradictorios llevan a sufrimiento, tal cual, como lo oyen. Entonces, la gente sufre oyendo mensajes contradictorios, luchan dentro de ellos. ¿Será o no será? ¿Me están diciendo la verdad o me están engañando? Claro, porque la marca en el agua, que estuvimos hablando el otro día, Mashiach en el ser humano, la Tab en la Main, la marca en el agua, está ahí. La querencia de la verdad, el deseo por la verdad está ahí. Pero claro, si se satisfacen con irracionalidad, pues pierden su marca en el agua, su marca en su Yahuwah, en su existencia. Ahora, los nacidos del Ruach, ¿para qué? Para ser morada en el Ruach, para ser morada de Elohim en el Ruach, en el Espíritu. Pero ¿quién puede ser nacido en el Espíritu? ¿Quién puede ser nacido en el Ruach? Los que son y se deleitan con la coherencia. No solamente su discurso es coherente, sino que ellos mismos son coherentes. Ahora, el irracional, el que copa toda la red de mensajes contradictorios, se dedica como aquel rabino que se hace llamar hijo de Abraham, pero no hace las obras de Abraham, porque Abraham nunca traicionó a su esposa. Entonces, mensajes contradictorios, y la gente que les oye sufre. ¿Por qué? Porque por un lado se impresionan, digamos, de su verborrea, pero por otro sufren porque saben, oye, pero no tiene testimonio. Pero no tiene testimonio, en verdad, porque al fin y a la postre es un divorciado, un adúltero, traiciona a su mujer de su juventud. Esto no lo hizo Abraham. Y hombres como ese, que referimos de pasada, pongámosle un entente, ni siquiera que sea real, pongámoslo que puede ser, que yo sé perfectamente quién es, pero para no molestar a nadie, ¿verdad? O molestar lo menos posible. Resulta que se dedica a contar cuentos talmúdicos que no tienen nada que ver con la Torá, cuentos talmúdicos de animales que hablan, de ríos que se vuelven plantas, de plantas que se vuelven animales, en fin, cuentos talmúdicos incoherentes, irracionales, pero hay gente que se satisface con lo irracional. ¿Por qué? Porque son primitivos, dícese animales. Claro, se mueven en una potencialidad, en una potencia animal, meramente animal. Eso va a ser desbancado, lo irracional.
¿verdad? Animal en el peor sentido, animal en el sentido de pulsión, de instintos bajos disfrazados de buenos modales, ¿verdad? Entonces, contando sus cuentos talmúdicos, se descojona, se burla hablando de todo el mundo. Porque si vives en adulterio y has traicionado a la mujer de tu juventud, ¿a qué carajo te pones a predicar Biblia? Pero aún así predica. Claro, esa gente, ese tipo de personas, se cree que se puede burlar de Elohim. Se cree que se puede burlar del Elohim bendito. Pero ¿por qué llegan a ese infatuado pensamiento? Porque sus auditorios los fortalecen en esa rebelión. En esa rebelión. ¿Quién los fortalece? ¿Por qué creen? Llegan a creerse que se pueden burlar del Elohim bendito. Porque sus auditorios los fortalecen. Y entonces se rebelan ellos y sus auditorios tipo Coré. Miren, predicarán todos los años que queden hasta que llegue el Mashiach y todos los años que han precedido, predicarán de Coré y no se enterarán de lo que es la rebelión de Coré. La rebelión de Coré es que los que estaban con Coré y Coré les convenció a su auditorio de ello, dijo, no van a estar en lo cierto Moisés y Aarón y todos nosotros vamos a estar en un error. ¿Esto qué es? Esto no puede ser. ¿Verdad? De la misma manera, es la rebelión de Coré. Oiga, ¿y es que no puede ser que Elohim utilice a una persona o dos de su generación para aportar la verdad? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el problema? Que a esa congregación, a esos auditorios, no les alcanza la fe. Es decir, ellos sí creen que puede ser posible que Elohim tome para una determinada labor ministerial profética de su tiempo a una persona sola. Pero ¿cuál es el problema? Que no les va a alcanzar la fe. Y entonces, como no les alcanza la fe a esos auditorios, pues dice, bueno, ¿para qué quiero? Si no me va a alcanzar la fe creer en una persona sola contra el mundo, o dos personas solas que estén hablando en contra de todo el sistema mundial. Pero noten esto, y ahí está la apostasía. Ellos saben que puede ser posible, porque saben que hay un Elohim todopoderoso. Pero es que el problema es que no les alcanza la fe. Por eso se mueven en la rebelión de Coré. ¿Qué le faltó a Coré y a todos los que se rebelaron con Coré? Les faltó entender que efectivamente ellos podían estar como estaban toda la congregación equivocada y errada y Moshe y Aarón en lo cierto. Esto es impresionante. Claro, el pastor de turno te va a traer esta desvelación como que no hables en contra del pastorado. Nada que ver. Si al pastorado lo apoya todo el mundo. Problema sería, la fe habría que ejercerla en alguien que se opusiera a un gobierno de iniquidad calamitoso y estuviera solo. Ahí sí habría que ejercer una fe. Por eso, como no tienen fe, para seguir a esas personas justas, pues se satisfacen ¿con qué? Con lo irracional. Bueno, entonces, avanzamos. Salmos 16, 1, 3. Ahora, luego vamos a estar viendo el Salmo 2, que es de donde toma toda esta enseñanza. El Salmo 2, que la enseñanza se llama ¿Cómo reírse de los burladores? ¿Verdad? Luego vamos a estar viendo el Salmo 2. Ahora, Salmos 16, 1, 3. Dice, guárdame, oh Elohim, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi patrón,
tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hay otras personas, la mayoría de primitivos, tienen bienes que no son del patrón, que no son del Señor. Para los Kadoshim, para los santos, mal dicho, que están en la tierra, para los justos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. Pero los irracionales se satisfacen oyendo irracionalidades, cuentos, burlas a Elohim, viviendo en vidas de transgresión, de rebelión, tipo Coré, y no se complacen en los íntegros. Al contrario, los íntegros son malos para ellos. ¿Por qué? Porque les ponen en un compromiso, señores. Los íntegros, los justos de la tierra, les ponen en un compromiso. ¿Por qué? Porque les fuerzan a ejercer una fe que no tienen. Porque, vuelvo y repito, como ejercen la rebelión de Coré, no pueden pensar, oye, sí lo piensan, pero no lo ejercen. De acabar pensando lo que es. Oye, pues estas dos personas que están predicando la verdad, o esta alma que está predicando la verdad, pues puede estar en lo cierto y toda nuestra generación equivocada. Por eso temen a los íntegros. Por eso les aborrecen. Porque los ponen en ese pensamiento que para ellos es estresante. Entonces no quieren, ¿verdad? Bueno, eso por ahí. Eso por ese lado. Entonces, avanzamos a lo que decíamos antes. Le dice el siervo, se ha hecho como tú mandaste y tendrás tu habitación de aquí en adelante. Esa habitación es la morada que Elohim siempre ha querido en el corazón de los justos. Ahora, Apocalipsis 21:3, vemos su realización. Esto va a ser una realización. Para eso ha corrido el tiempo, señores. No se lo pierdan. 21:3 dice así. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el Mishkan. ¿Cómo podríamos traducir para no incurrir en blasfemia de ignorancia? El enlace de Elohim entre él y los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos y será su Elohim. Verso 23. Y dijo el Señor a su sirviente, todo esto en la parábola que está esgrimiendo nuestro Mashiach. Dice así, y dijo el Señor a su sirviente, sal a las carreteras y a las cercas, de la palabra griega fragmos. En otras palabras, sal a los fragmentados, sal a los roticos, a ver si ahora ya se tienen por dignos, a ver si ahora ya no están acomplejados. Oiga, ¿y por qué no van a estar ahora acomplejados? Porque esos fragmentados, es fácil pensar, si todo el mundo está en mi contra es porque lo que tengo vale, porque Elohim está conmigo, porque estoy siendo llamado a Elohim. Entonces, sal a las carreteras y a las cercas y oblígalos a venir para que entren a fin de que mi casa se llene. Segunda de Corintios 4, 8 al 10. Cuatro, 8 al verso 10. Dice así. Dice, estos, los fragmentados, los roticos. Sí, roticos, pero ¿qué es lo que yo digo? Si todo el mundo ha estado en nuestra contra, pues algún llamado tendremos que sea especial. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yahshua, para que también la vida de Yahshua se manifieste ¿en qué? En nuestros cuerpos. Presente.
Verso 24. Yo te digo que debido a esto, nadie, debido a que se anunciará y los que serán llamados serán los fragmous, esa gente que sí ha aprendido a la fuerza, a valorarse, a no acomplejarse, yo te digo que debido a esto, nadie de entre los mismos hombres que han sido invitados, dícese, los primitivos, y no vinieron, gustarán de mi fiesta. Resulta que primitivos, resulta que desfasados totalmente, idólatras a la postre, fueron invitados pero no vinieron. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Invitados, evangelismo. ¿Fueron invitados o no fueron invitados? Claro. ¿Se salió a las calles? Se salió a las calles. Claro. Pero tampoco quisieron llegar a la fiesta. Entonces, los que no vinieron, esos primitivos, esos irracionales, no gustarán de mi fiesta. Tampoco. En el evangelismo, que se quede ahí, en la idolatría, en el acomplejamiento, pues por supuesto, no puede venir a mi fiesta. Todos son complejos. Todos son complejos. En el evangelismo todo eran complejos. Que ni buenos, que pecadores, que somos lo peor, que nadie podía juzgar. Bueno, no vinieron. Por tanto, no gustarán de mi fiesta, porque mi fiesta no es para complejados. Verso 25. Las multitudes se agolpaban de una manera genial y hacia ellos dijo, Yahshua HaMashiach, dijo hacia ellos, cualquiera que ama a mamá o a papá más que a mí, y a su propia esposa o hijos o a hermanos o hermanas más que a mí, no será capaz de ser mi discípulo. Esto lo dice Mashiach en su trabajo de campo, dícese su ministerio terreno, digamos, entre comillas, se percató. Se percató, dice, esta gente se traban unos a otros. ¿Con qué? Con roles. Con roles que se aceptan unos a otros de subordinación y de superioridad. Idólatras. Entonces se da cuenta de esta situación. Y se da cuenta y dice, esto es una cadena, se están encadenando, esta gente se está trabando. Ahora vamos a explicarlo mejor, cuando lleguemos ya al resumen. Verso 28. Los cuales de hecho, dice, no, verso 27, perdón, me saltaba el 27, dice el 26, cualquiera que ama a papá o a mamá más que a mí, a su propia esposa o hijos o a hermanos o hermanas más que a mí, no será capaz de ser mi discípulo. Imposibilitado total. Verso 27. Mientras que no declaren esto verticalmente, ¿qué cosa? De que tengo que amar más a Mashiach que a mi padre, que a mi madre, que a mi esposa, que a mis hermanos, que a mis hermanas. Quien no declare, mientras que no declaren esto verticalmente, dice, de la palabra griega estauros, que es posición vertical, estauros. Mientras que no declaren esto verticalmente y pasen atrás, dícese, a seguirme, no serán capaces de ser mis discípulos. Tomen atención. Esto depende todo, de poner oído. Porque esto es así. Hay que declarar esto verticalmente. Y esa verticalidad nos hace mirar directamente a lo que es, al objetivo, que es nuestro Mashiach. Verso 28. Los cuales de hecho, dice, hablando de sus discípulos, dice en el verso 28,
de sus discípulos, dice, los cuales de hecho serán columnas de fuego para administrar sus discípulos, columnas de fuego, para administrar el echar abajo lo primero, lo primitivo, lo irracional, consumiéndolo con un veredicto en el juicio para a partir de ahora, de los tiempos del Mashiach, se iba a consumir mediante un veredicto un mundo antiguo, primitivo e irracional. Y en esa administración intervendrían los discípulos como columnas de fuego. Quien le entienda. Verso 29. Comparando lo de otro tiempo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo dan el veredicto? ¿Cómo administran el echar abajo lo primero, los discípulos? Preguntamos al Mashiach. Nos responde. Dice así. Comparando lo de otro tiempo, oye, ya no es funcional. Esa irracionalidad, esa idolatría, ya no es funcional. ¿Por qué? Porque ahora se entiende mejor que nadie mejor que nunca, en el momento de que todos tenemos las mismas oportunidades, de que tampoco había que idolatrar a nadie. ¿Verdad? Comparando lo de otro tiempo con esta fundación de Mashiach, y ninguno prevalecerá si no pertenece a la plenitud de toda consideración. La plenitud de toda consideración es echar abajo lo primero, lo primitivo, lo irracional, porque no tiene funcionalidad, ni ecología, ni economía en el mundo por venir, en la mañana por llegar. Comparando lo de otro tiempo con esta fundación, claro, comparando lo primitivo, lo irracional, es lo que hacemos. Claro, cuando nosotros hablamos de los disparates que están predicando y lo comparamos con la fundación del Mashiach, pues ya me dirán, seres irracionales, se quedan como lo que son, seres irracionales. Y ninguno prevalecerá si no pertenece a la plenitud de toda consideración y se burla, no perteneces a la plenitud de toda consideración, consideras solo lo tuyo, pero no te paras a mirar, a empatizar, a ver cómo piensan otros. Te paras solamente a reverenciar y a escuchar lo tuyo. No perteneces a la plenitud de toda consideración. Y se burla de las reglas del príncipe. Se burlan de las reglas del príncipe. Se burlan de las reglas del príncipe. Y aquí ya entramos en lo que es el iluminismo, en lo que es el deicidio ilustrado, el cual nos profetiza Salmo 2, que dice así. En el Salmo 2 dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? Porque se les va de las manos. Porque son primitivos y irracionales. Y están a ver a quién pillan para enchufarle la banderilla. ¿Por qué están tan enfadadas, tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Planes inútiles no sazonados. Porque la sazón de todo es el Mashiach, si es el amo. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, o las cuerdas, y librémonos de ser esclavos de Elohim. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. ¿Cómo reírse de los burladores? El Señor, el patrón, se burla de ellos.
Entonces, seguimos. Verso 30. Dice, entonces, se burlan diciendo estos gobernantes, que son arcontes. La palabra griega para gobernantes son arcontes, deicidas. Deicidas que lo que dicen es irracional, pero le van a creer todos aquellos, las cosas irracionales de los arcontes se las van a creer ¿quiénes? Los irracionales que se satisfacen con lo irracional. Ahora, aquel que se deleita en la coherencia porque ha nacido del Ruach, ha nacido del Espíritu, no se puede deleitar en incoherencias. Claro. Verso 30. Entonces, es lo que dicen estos de los que profetiza Salmos 2. Lo que dicen es esto. Dicen en su deicidio, en un deicidio desesperado porque saben, intuyen que no les va a salir, pero es una desesperación vital, porque su mundo desaparece. El mundo al que quieren aferrarse, el primitivismo, el salvajismo, el racismo, el supremacismo, eso desaparece por completo. El conservadurismo, mal conservadurismo, conservar un sistema de iniquidad, eso se va a perder totalmente. Diciendo, esto es lo que dicen, este hombre, está diciendo Mashiach, de cómo lo ven a él. Fíjense el ejercicio que hace. Diciendo, dicen los malos, los perversos, los inicuos, el inicuo globalizado, el deicida, que hace salir incongruencias y todos los que se satisfacen con la irracionalidad les creen a los arcontes, gobernantes. Dicen, este hombre empezó a construir, pero deberá hacer mucho trabajo para terminar bien. Claro, rebelión de Coré. Y aparte de rebelión de Coré, van un paso más allá todavía. Creyendo que como lo tienen todo parasitado, o aparentemente parasitado, ¿verdad? Desde el átomo al planeta, todo mentira, pues dice que construyó, pero que debería hacer mucho trabajo para terminar bien. Y siguen diciendo que el rey proceda de otro modo, o que el rey nos consulte en esta guerra, en este polemón. Es la palabra griega que aparece ahí. En esta polémica. Se creen o tratan de engañarse de que lo tienen ganado, ¿verdad? Su dicho es que el rey proceda de otro modo o que el rey nos consulte, que pase por nosotros, que somos los dioses de este siglo, el inicuo globalizado, ¿verdad? Que nos consulte en esta guerra, en esta polémica, en este polemón. De hecho, dicen, si primero no nos toma consejo, no se sentará el Mashiach. Creen ellos que no puede tomar a su amada si primero no se sienta y les toma consejo a ellos. ¿Qué? ¿Qué? Entonces dicen, más vale que nos consulte en esta guerra, en esta polémica. Porque de hecho, si primero no nos toma consejo, no se sentará y no será capaz de reunir ni a 10.000 para ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque el parecido con otros 1.000 se volverá contra él. Claro. Eso es lo que han tramado. Una uniformidad de pensamiento de manera que el pensamiento crítico con el sistema no exista. ¿Por qué? Porque la opresión sea mayúscula. Y entonces crean gente indiferente dentro de la irracionalidad. Gente indiferente, idólatra, que se trabe unos a otros. Sin embargo, dice Mashiach, se envió una embajada desde lejos para solicitar la paz. Porque el primitivo solo sabe de salvajismo, de imponerse, de trabas, de estatus, de territorio.
Claro, ahora lo vamos a ver. El animal, el primitivo, el irracional, solo sabe de territorio. Es un animal. Dice Mashiach, sin embargo, se envió una embajada desde lejos para solicitar la paz. El animal, guerra, territorio. Verso 30. Ahora, Apocalipsis 11, 3, 13. Vamos a detallar lo que fue esta embajada. Lo que fue esta embajada, desde el iluminismo, desde la ilustración, hasta nuestros días. Apocalipsis 11, 3 al 13. Dice así. Esto fue la embajada que envió nuestro Elohim. Dice, y daré a mis 2 testigos, Yahshua HaMashiach y la Torá, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Son 3 años y medio en el que quemaban Biblias en Francia. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, Yahshua HaMashiach y la Torá, dice, la bestia que sube del abismo, el iluminismo, la ilustración, el salvaje, el primitivo, disfrazado de ilustrado, pero es un primitivo, es un animal, y quiere aprovechar la psique animal para sus intereses. Dice, cuando hayan acabado su testimonio los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, territorio, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres de los 2 testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Gomorra, Sodoma, y Egipto, donde también nuestro patrón fue empalado. Entonces, esto es la opinión pública. Esto es la opinión pública, y esto fue cuando se quemaron Biblias y en la opinión pública se quería hacer el deicidio, quitar a Dios de en medio, quitar la Biblia, quitarlo todo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres de los 2 testigos, Yahshua y la Torá, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, Yahshua HaMashiach y la Torá, habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 años y medio, que estuvieron quemando Biblias en Francia, entró espíritu de vida más que nunca, enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies. Revigorización de las imprentas, más Biblia que nunca, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron la cabot. Esto es un terremoto metafísico, un terremoto en el mundo de las ideas, y también un terremoto físico que hubo en Lisboa al principio del siglo XX. Y dieron cabot al Elohim del cielo, después de ese proceso. Bueno, entonces, para no salirnos del tema, verso 33. De esta manera, por lo tanto, desde que no renuncien, apostasei, ¿qué hemos de hacer? Apostasei, renunciar potentemente, dice. Hay que renunciar potentemente a las trabas del sistema, a las mentiras e incoherencias, a los mensajes contradictorios, a ese mar de vidrio contradictor. No pueden ser mi pupila. De esta manera, por lo tanto, desde que no renuncien en este siglo, desde que no renuncien potentemente, no pueden ser mi pupila. Mi matetes, mi pupila. Verso 34. Hermosa y honesta, pupila, la niña de mi ojo. Hermosa y honesta, por lo tanto, la prudente que hace de sal, pero no para conservar lo irracional, sino de sal, fíjense, en el sentido de hermosa y honesta, por lo tanto, la prudente que hace de sal, e insípida y tonta
la que no condimenta con la sazón. Y la sazón es una palabra muy rica porque engloba tanto la sal, conservar lo bueno, el bien, la coherencia, la misericordia, la Torá, la instrucción. Conserva con esa sal, ¿verdad? Y también tiene la sazón que es el fruto presente. O sea, la sazón, la palabra sazón lo define mejor que nada lo que está expresando Mashiach, porque la sazón es a la par que sal, conserva lo bueno, pero también es fruto presente. Cuando algo está sazonado es que está madurado, es un fruto presente. Verso 35 y último, ninguna región apropiada para el estiércol. Hay regiones apropiadas para el estiércol de lo irracional. Ninguna región apropiada para el estiércol, koprián, la palabra griega, de las mentiras, de las balousin, es la palabra que aparece aquí, ni nadie que no escuche podrá comprender. Fíjense, los que no van a entender. Están trabados en un sistema irracional animal, ilustrado deicida, y los que no son deicidas se creen toda la idolatría y se satisfacen con los mensajes irracionales y contradictorios. Entonces, ninguna región apropiada para el estiércol de las mentiras, ni nadie que no escuche lo que Mashiach está diciendo podrá comprender. Por eso todo empieza con un Shema, Shema Yisrael. Oye, pon atención para comprender. Bueno, entonces, ¿de qué habla nuestro Mashiach cuando habla de ese primer mundo que tiene que desaparecer? De ese mundo ideológico, sobre todo, que tiene que desaparecer, en el cual el salvajismo, la irracionalidad es bien vista, incluso buscada. Ahí, dentro de ese mundo primitivo que nos está esbozando y demarcando nuestro Mashiach, predomina algo, predomina una solidaridad política dentro del primitivismo, salvajismo y racionalidad en el parentesco, y también en la política y en la iglesia y en todos los estamentos, empezando por el familiar. Hay una solidaridad política en la cual la gente se traba una a otra. Ejemplos, por ejemplo, de esa solidaridad política del parentesco. No sonreiré a nadie para que mi marido no se moleste. Se traban. Incoherencias, cosas irracionales. Se traban. No permitiré que nadie contradiga a mi padre con o sin razón. Se traban. Son discursos contradictorios. Por eso Mashiach dice lo que dice. Quien no me ama a mí más que a padre, más que a hermano, más que a esposo, no puede ser digno de mí, no puede ser mi pupila. Los hermanos mayores marcan la pauta, aunque no se distingan en nada. Primitivismo, salvajismo, solidaridad política del parentesco. Se solidarizan, pero es por solidaridad política, no tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver con la coherencia, con el ruach, con el espíritu. Es una trabazón, una falsedad, algo falsario. En definitiva, obediencia ciega a pastor, iglesia, Estado. Esa es la solidaridad política del parentesco. Se traban unos a otros, se impiden. U otra, mi hijo no debe hacerse con el corazón de mi esposa y las mujeres de mi casa, porque el padre familia muchas veces es atosigante, que no se mueva nadie ni hable nada más que él.
para que solo sean sus estupideces lo que gobierne en una casa, con irracionalidad y con mensajes contradictorios. Ahora, ¿por qué son así de animales? Porque todo lo entienden en torno a la territorialidad, no son coherentes, no tienen ruach, no tienen espíritu, no viven en el espíritu ni entienden lo que es el espíritu. El espíritu es coherencia y ellos no tienen coherencia porque son seres irracionales. Todo lo entienden en torno a la territorialidad y los conflictos que emanan de la territorialidad, porque el territorio es la madre de todas las guerras. Por eso no viven en paz. Por eso no viven en paz. ¿Cómo van a vivir en paz si siempre están pensando en el territorio? Oye, no vayas a dejar en mal lugar a mi padre, a mi hermano, a mi gurú, a mi pastor, a mi iglesia. Oiga, todo lo entienden en base territorialidad. Sin embargo, el que es de Elohim se deleita con la coherencia que emana de la palabra de poder y disfruta, se deleita, porque es la coherencia. La disfruto, la vivo. No soy yo. Porque ellos mismos no es que se contradigan con la solidaridad política del parentesco, no amando a Mashiach más que a sus parientes. Es que ellos mismos son la contradicción. Es que ellos mismos son la contradicción del pueblo rebelde y contradictor tipo Coré, porque no les alcanza la fe de ver otra cosa. ¿Cómo van a creer que su hermano sea quien esté diciendo la verdad? O su hermana, o el niño pequeño. ¿Cómo va a ser eso? Si tenemos un Sanedrín en todos los parentescos. Claro, de ahí vienen todas las guerras, de la territorialidad. Hoy no puedes salir a la calle a tirar la basura, ya te está mirando mal la gente, porque se cuida el territorio, lo ve venir. Lo ve venir que ese mundo va a desaparecer de un momento a otro. Animales, irracionales. Versos 26 y 28 vamos a repasar, del 26 a 28 dice, cualquiera que ama a papá o a mamá más que a mí, y a su propia esposa o hijos o a hermanos o hermanas más que a mí, no será capaz de ser mi discípulo. Mientras que no declaren esto verticalmente y pasen atrás, no serán capaces de ser mis discípulos. Los cuales, de hecho, mis discípulos serán columnas de fuego para administrar lo que está aconteciendo, el echar abajo lo primero, lo primitivo, lo salvaje, lo irracional, consumiéndolo con un veredicto en el juicio para a partir de ahora. Y versos del 29 al 34, ya para acabar. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo estamos consiguiendo? Comparándolo de otro tiempo con esta fundación, la fundación del Mashiach, coherencia, ruach. Claro, porque la razón no era del diablo, esto lo decía ese evangelismo, ¿verdad? Ese evangelismo fracasado que no vinieron que no quisieron venir a la fiesta porque estaban acomplejados. Ahora, comparándolo de otro tiempo con esta fundación, y ninguno prevalecerá si no pertenece a la plenitud de toda consideración y se burla de las reglas del príncipe, diciendo, este hombre empezó a construir, pero deberá hacer mucho trabajo para terminar bien. Y entonces le meten a la gente, todos esos arcontes, gobernantes, ideas a la gente que no son incoherencias, irracionalidades, pero como son irracionales y animales se las creen. Y dicen que el rey proceda de otro modo o que el rey nos consulte en esta guerra. De hecho, si primero no nos toma consejo, no se sentará y no será capaz de reunir ni a 10.000 para ponerse de acuerdo, porque el parecido, la uniformidad, el inicuo globalizado, con otros 1.000 se volverá contra él. Verso 32, 33 y 34. Sin embargo, se envió una embajada desde lejos, Mashiach y la Torá,
para solicitar la paz. No más luchas con la territorialidad. Si nosotros, los hijos de Elohim, los que tenemos la coherencia del Espíritu y nos deleitamos con la palabra de poder, no nos interesa para nada la territorialidad. Nos hemos criado siendo los últimos y nos ha dado igual, porque lo que nos deleita es el regocijo de su palabra, de arrimarnos a la persona del Mashiach, de acercarnos a él, de disfrutar de su rostro. Dice, de esta manera, por lo tanto, desde que no renuncien potentemente, tienes que renunciar a este sistema irracional de mensajes contradictorios, no pueden ser mi pupila, hermosa y honesta, amada del Mashiach, por lo tanto, la prudente que hace de sal, e insípida y tonta la que no condimenta con la sazón, ya sean los arcontes o aquellos que se creen a los arcontes, a las mentiras irracionales de los arcontes, porque no han condimentado con la sazón, y la sazón de todas las cosas es el Mashiach y el ser humano elevado en Mashiach. Verso 35. Ninguna región apropiada para el estiércol de las mentiras, ni nadie que no shema, que no escuche, que no tome atención, podrá comprender. Ahora, ¿por qué no escuchan? Porque están trabados, armazonados totalmente, acementados totalmente dentro de unos roles, de una solidaridad política en la cual se traban unos a otros. No sea así para la amada del Mashiach, que sea más bien esa columna de fuego, ¿verdad? Esa columna de fuego que dice, los cuales de hecho, y ya con esta terminamos, verso 28, dice, los cuales de hecho serán, los cuales el pueblo de Elohim, los que se han movido en la coherencia, los que se han satisfecho y deleitado en el mensaje racional, vívido de nuestro Mashiach, dice, los cuales de hecho serán columnas de fuego para administrar, como lo estamos haciendo, el echar abajo lo primero, lo primitivo, lo irracional, consumiéndolo con un veredicto en el juicio para a partir de ahora. Shabbat Shalom, disfruten, beban, coman, rían, abrácense mucho, bésense mucho, y Shabbat Shalom para todos, besos y abrazos. Shalom, Shalom. Y no se olviden de poner me gusta, ¿verdad? Porque nos anima también. Shalom, Shalom.